Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Una vez más, Señor, pedimos tu dirección. Queremos abrir tu palabra. Queremos conocerte. Queremos aprender más acerca de tu carácter, de quién eres. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a poder apreciar, a poder aprender a conocerte mejor. Y que a través, oh Señor, de lo expresado en tu voluntad escrita, podamos tener, Señor, una mejor visión de quién eres como nuestro Dios y nuestro Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero que abramos la Biblia de inmediato en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos siendo invitados a conocer al Señor. Desde el principio Dios ha querido revelarse a través de su palabra. Cuando Dios creó al ser humano, Él tenía la cercanía más grande que ha tenido con nosotros. Dios cada día venía hasta la tierra y podía conversar cara a cara con Adán y Eva. Con el pecado, esta dimensión se perdió. Permíteme decirte que esa dimensión de la que estoy hablando es precisamente la dimensión del milagro. ¿Saben lo interesante que era la vida de Adán y Eva antes del pecado? Podían ver a Dios, interactuar con Él, caminar con Él, física, mental y espiritualmente. Podían tener un encuentro tan especial con el Señor que no había ningún tipo de intermediario. Jesús mismo caminaba con ellos en el jardín. Podían interactuar, hablar. Qué lindo poder, ¿verdad?, pensar en ese elemento. La palabra de Dios me enseña en Génesis capítulo 1, versículo 1, cómo es Dios, qué es lo que Él quiere ser, qué es lo que Él quiere darse a conocer, cómo Él quiere que tú y yo lo comprendamos. Saben, para muchos es un misterio, y así lo presenta la palabra, el hecho de quién es Dios en esencia. La Biblia lo presenta diciendo que grande es el misterio de la deidad. De paso, quiero hablarte un poco acerca de esa terminología, deidad. Es la palabra bíblica para referirse a quien es Dios en su esencia. Hay otra palabra que, aunque no es un término bíblico, pero es la palabra más conocida para referirnos a esto. Se trata de la palabra Trinidad. Y poder entender a Dios desde su carácter trinitario es bien interesante. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, nosotros podemos encontrar en este texto las dimensiones del Dios trinitario. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto todos nosotros lo conocemos muy bien. Pero, ¿sabías tú que Dios quiere revelarse como un Dios trinitario en ese versículo? Conocer a Dios es la más importante dimensión que tú puedes, querido amigo, tener. Es la primera y más importante dimensión, poder conocer a Dios. A ver, Dios nos dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué elementos podemos nosotros encontrar en este versículo? Fácilmente podemos identificar tres elementos. El primero de ellos es el tiempo. En el principio. Esa palabra principio, lógicamente, coloca nuestra mente en una dimensión llamada tiempo. Y el tiempo no es más que una trinidad. El tiempo es pasado, presente y futuro. El concepto es una trinidad. El segundo concepto que está allí bien claro en el versículo de Génesis 1:1 es cielos. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos. Ese elemento cielos que está allí nos presenta otro concepto interesante, el número 2, el concepto del espacio. ¿Y qué es el espacio? Otra trinidad, alto, ancho y profundidad. El tercer elemento que presenta Génesis 1:1 es la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Qué es la tierra? Es el elemento que representa a la materia, lo tangible, lo que puedo tocar. Y eso que puedo tocar, eso tangible, esa materia, también es otra trinidad: sólido, líquido, gaseoso. Mira qué interesante. El primer texto de la Biblia me habla de cómo Dios quiere revelarse. Dios me está diciendo cómo es Él, quién es Él, con tres conceptos: tiempo, espacio y materia. Y me está diciendo a través de cada uno de esos elementos que cada uno de ellos también a su vez está en una dimensión trinitaria: pasado, presente y futuro, ancho, alto y profundo, y sólido, líquido y gaseoso. Es interesante ver cómo Dios se presenta de esa manera tan especial, porque Dios es Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La primera dimensión para entender cómo vivir en el milagro es aceptar quién es Dios, cómo Dios ha hecho todas las cosas por nosotros. Es lo primero que quiero destacar contigo en esta oportunidad. Número uno, hay que aprender a ver a Dios desde la dimensión de Él, no la nuestra. No podemos idealizar a Dios conforme a lo que nosotros creemos que Dios es. Dios ya ha revelado en su palabra quién es Él, y lo que Él desea es que nosotros aceptemos lo que Él ha revelado en su palabra sobre Él. La deidad, por lo tanto, lo que nos está enseñando a nosotros es que como criaturas tenemos que aceptar que Dios ha hecho todas las cosas para nuestro beneficio. Dios ha hecho todas las cosas para ti y para mí. Dios ha hecho todo con el propósito de bendecirnos. Hay en la palabra de Dios una historia que nos puede enseñar a nosotros a entender un poco mejor esto. El libro de Mateo, capítulo 14, que ya hemos visto en sermones anteriores, nos presenta una historia también que hemos visto antes. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, descrito en el capítulo 14 del libro de Mateo a partir del versículo 7. La palabra de Dios dice allí: al oírlo Jesús se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades, y al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y Jesús entonces les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Muchas veces abrimos la palabra y tal vez no podemos comprender todo lo que Dios quiere hablarnos a través de ella. Aquí hay una palabra interesante: desierto. Amigo querido, cuando tú abras la Biblia y encuentres la palabra desierto, quiero que sepas que de lo que se está hablando allí no es solamente del lugar literal donde no hay nada. También se está hablando de lo que significa vivir sin esperanza, vivir sin Dios, vivir en un mundo como en el que estamos, en el que nada existe. Ahora quiero llamar tu atención a esta idea, a este concepto. Desierto es equivalente a donde no hay nada. Pero Dios, Jesús, que está allí presente, da una orden a los discípulos. Les dice: no tienen necesidad de ir a buscar a otro lugar. Porque aunque estés en el desierto, aunque están en el desierto, aunque ellos están aquí en este lugar donde aparentemente no hay nada, ustedes pueden darles de comer. ¿Cuál es la enseñanza? Yo estoy aquí. Aún en el desierto de tu vida, en medio de las dificultades más grandes y más difíciles que tengas que enfrentar, el Señor Jesús quiere que tú comprendas que en el desierto, donde no hay nada, si Él está, si tú has aprendido a vivir en la dimensión del milagro con Él, el Señor va a suplir cualquier necesidad que tú tengas. Es muy importante que tú comprendas entonces el concepto. En primer lugar, Dios hizo todas las cosas para nosotros. En segundo término, ese desierto lo que significa es que hemos perdido lo que Dios nos dio.
Dios nos dio en primer lugar todas las cosas, pero el pecado llega y nos arrebata todo lo que teníamos y quedamos en una situación de desierto, donde no hay nada, donde no hay esperanza, donde solo la presencia de Dios puede nuevamente restaurarnos y darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Y es allí donde el tercer concepto aparece. Primer concepto, Dios hizo todo por nosotros. Segundo concepto, hemos perdido por el pecado lo que Dios nos dio. Ahora el tercer concepto es que el Señor aparece y nos da la promesa de que Él va a proveer. Dios ha dicho en su palabra, Génesis capítulo 3, versículo 15, que el problema del pecado sería resuelto de una vez por todas cuando la simiente de la mujer, cuando la iglesia aplaste la cabeza del mal definitivamente. Es muy importante que entendamos la forma en la que estos elementos se van desenlazando uno tras otro. En esta historia de la multiplicación de los panes y los peces aprendemos mucho. Jesús está ahí, la deidad está ahí, Dios está ahí. Y cuando Dios está, no importa que estés en un desierto, el Señor suple tu necesidad y lo hace de una manera maravillosa, milagrosa, como solo Él sabe hacerlo. Es muy importante que veamos lo que continúa más adelante. Yo debo prepararme para poder recibir la bendición que Dios quiere darme. Es allí cuando el Señor entonces le da una orden a los discípulos. Mandan a la gente a que se vaya a diferentes lugares en grupos y que se reúnan. Y entonces aparece allí un elemento interesante. El Señor ha recibido de manos de uno de los discípulos 5 panes y 2 peces. Pensemos por un momento, ¿qué significaban 5 panes y 2 peces para una multitud tan grande en necesidad? ¿Qué significaban? Prácticamente nada. Pero la palabra me dice allí lo siguiente: el Señor Jesús, cuando recibió aquellos 5 panes y aquellos 2 peces, Él les dijo: tráiganmelos acá. ¿Qué hacemos nosotros con lo que tenemos o con lo que no tenemos? ¿A quién lo llevamos? En esta historia el Señor nos dice a dónde debe ir lo que nosotros tenemos para dar. El Señor nos dice: traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Estos repartieron los 5 panes y 2 peces entre la multitud. Es interesante ver cuál fue la labor de los discípulos: ir delante del Señor, tomar lo que venía de Él y llevarlo a la gente. Tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos que tenemos una misión que cumplir en esta tierra, debemos recibir de parte de Dios lo que Él quiere darnos para dárselo a quienes también necesitan recibirlo. El Señor Jesús quiere que tú y yo vayamos a Él y que recibamos de Él lo que Él tiene para darnos, para que le demos a quienes tienen también necesidad. Y esta dimensión es muy importante, porque esto nos ayuda a prepararnos para recibir lo que Dios quiere darnos y darle también a los que necesitan recibir. Por último, cuando vemos en esta historia el desenlace, nos damos cuenta de que todo individuo que aprende a vivir en el milagro se olvida de sí para vivir por los demás. Todo individuo que ha aprendido a vivir en el milagro ha aprendido a despojarse de sus necesidades y deseos con el propósito de colocar sus prioridades en el lugar donde Dios quiere que estén, pensando siempre en los demás primero y luego en sí mismos. Cuando los discípulos le dieron de comer a todas aquellas personas, en la historia no leemos en ningún momento que ellos hicieron provisión para sí mismos. Pero sorprendentemente, el Señor los envió a recoger lo que había sobrado. Dice la palabra de Dios que cuando recogieron, comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. La historia me enseña que 12 cestas sobraron, una por cada discípulo que repartió, con la enseñanza de que cuando Dios está, no importa que estemos en un desierto, Dios suple hasta que sobre y abunde.
Pero ¿por qué Dios suple? Porque Dios es Dios. No solamente por el milagro, es porque Él es nuestro sustentador. Porque Él es el dueño. Porque Él no necesita pedir permiso. Salmo 24, versículo 1 dice claramente: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Y en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 19, el Señor nos recuerda a través del apóstol que Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Querido amigo, quiero decirte en este día, Dios ha hecho todo para ti. Dios ha cubierto tus necesidades desde el principio. El Señor ha creado todo lo que tú necesitas para que tengas una vida plena en Él. Es cierto que el pecado te ha quitado el gozo. Es cierto que el pecado ha eliminado posiblemente de tu vida la mayoría de las cosas buenas que Dios te ha dado. Pero el Señor desea que tú creas en su promesa, que tú creas que Él es fiel para poder llenar tu vida de todo aquello que te hace falta. Por lo tanto, el Señor desea que te prepares, que estés dispuesto, que vayas y hagas la voluntad de Él en tu vida para que puedas comprender, para que puedas aceptar, para que puedas de verdad apreciar que Él es tu sustentador, que Él es quien suple todas tus necesidades. Si eres capaz de creer en esta promesa, te estás preparando para vivir en la dimensión del milagro. Porque te pregunto, querido amigo, si en esta tierra no aprendemos a depender de Dios y a confiar en que Él tiene control, ¿cómo viviremos en un mundo en el que Dios será el centro de todo? En un mundo donde Dios será todo lo que tengamos. Allí no tendremos un empleo para satisfacer nuestras necesidades diarias, sino que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Te invito a inclinar tu rostro para dar gracias a Dios por sus bendiciones en esta oportunidad. Padre querido, gracias por haber hecho para nosotros todas las cosas. Gracias porque a pesar de que hemos perdido por el pecado, ese mundo maravilloso que tú creaste para nosotros, has prometido darnos de nuevo una restauración. Has querido, Señor, brindarnos de nuevo la bendición de vivir en un mundo distinto, cambiado, diferente por ti. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a estar preparados para recibir las bendiciones que quieres darnos y que podamos, Señor, en esa preparación, estar conscientes de que tú eres nuestro guardador, que eres nuestro ayudador y eres quien suple todas nuestras necesidades. Bendícenos y ayúdanos a confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.